Un señor interesantísimo. Sus comienzos fueron como actor. Era un actor que luego se dedicó a... creo que el primer trabajo serio que tuvo fue la edición americana del Gato Pardo. Como el Gato Pardo estaba rodada medio en inglés, medio en italiano, pues él creo que hizo la edición definitiva, y luego ya la Metro es cuando le dio la película aquella tan bonita que trataba de una señora que quería suicidarse y hablaba con el teléfono de la esperanza. El teléfono de la esperanza. Bueno, total, que Jeremiah Johnson es una película absolutamente espléndida. El trabajo, luego hablaremos, no sé, el trabajo con sus guionistas, es un autor, pero es un autor que no funciona como los autores habituales de cine que escriben sus guiones, sino que él utiliza muchos guionistas. Esto, bueno, Jeremiah Johnson pues es John Milius, pero está siempre David Redfield, que nunca figura en los créditos de sus películas, pero que siempre colabora con él, incluso en Memorias de África los diálogos los escribían por teléfono. Bueno, es un director realmente apasionante e interesantísimo. Muchas gracias. A mí lo único que no me gusta de esta película es cuando utiliza el zoom, que era la epidemia al principio de los años 70, los últimos años 60. Hay veces en que dices, pero ¿por qué se utiliza el zoom con la maravillosa forma que tiene de rodar, con la puesta en escena tan clásica que hace siempre, y que gracias a Dios eso lo perdió, porque en el resto de sus películas no lo utiliza? En cualquier caso, y como decía Eduardo Úrculo, esta película Whitmaniana, torrencial, la presencia de la naturaleza, no es casual que le fascinara tanto a Redford, un hombre muy preocupado por el mundo de la ecología y sobre todo por el mundo del aire puro, del aire libre, de un mundo sin contaminar, ya que él vivía entonces en Sundance, que Sundance es un lugar muy parecido a donde se desarrolla Jeremiah Johnson, cubierto de nieve casi todo el año. Y en cualquier caso, y como decía también Eduardo Torres Dulce, una película secreta, una película que de repente entra en un agujero negro, pero eso le pasa también, decía Fernando, a muchas películas de Pollack. De repente, sin venir a cuento, como si se pudiera un cambio climatológico, hasta la montaña, hasta el paisaje se hace de repente agresivo y temeroso. Yo creo que es una película sobre la que el paso del tiempo no ha hecho sino mejorarla, y realmente es un espectáculo poder verla relajada ahora, y espero que les guste tanto como a nosotros, y luego vamos a hablar de ella porque, insisto, es una película muy secreta. Con todos ustedes, Las aventuras de Jeremiah Johnson, de Sidney Pollack. Vamos a pasar con una personalidad como la de Jeremiah Johnson, que fue real, existió, ¿verdad? Sí. ¿Tú lo decías al principio? Lo he dicho en la presentación, sí. Johnston se llamaba. Sí, nació alrededor de 1823 y falleció a principios de enero de 1900, con el nuevo siglo, en Los Ángeles. Y gran comedor de hígados, no es que fuera jockey, ¿verdad? Porque no se trata de que fuera jockey y tomara el hígado de pato. Hemos hecho una presentación a la FOA, realmente, ¿no? A la FOA. Pero sí, es un personaje histórico que además recorre prácticamente todo el oeste, porque recorre estos momentos salvajes y pioneros que el cine le ha dedicado. Maravillosas películas como Emboscada, es una película que nos gusta mucho, el Yellowstone Kelly, basada en otro personaje que era Yellowstone Kelly, de Gordon Douglas, más allá en Missouri, de William Wellman, que pese a que se la masacró la productora. Tiene mucho que ver con esto. Sí, absolutamente. Y Río de Sangre, de Howard Hawks, que está basada en una novela que ganó el Pulitzer con de A.B. Guthrie, que es un escritor maravilloso, como el escritor en el que se basa en parte el guión de esta película, Barry Fisher. Lo hablábamos mientras veíamos la película con... Guthrie no hizo el guión de Shane, de Raíces Profundas. Pues es posible, no lo recuerdo. De Schaffer. Tanto Río de Sangre, y luego hizo Camino de Oregón, que es la segunda parte de la novela que hizo. Y Barry Fisher, el autor de esa novela, era un mormón que vivía precisamente en los lugares que tú has citado, Sundance, el estado de Utah, y que sus obras están impregnadas de un gran sentimiento religioso y también pionero, y esta es prácticamente casi su última novela, 1965, en la que se inspiraron los guionistas de ese ejército de guionistas que decís. O sea, que es un personaje real que además fue explorador para el ejército, fue sheriff en Montana, es decir, que prácticamente la vida de Johnston... la vida de Johnston... Muere en Los Ángeles, decías tú. En no, 1900, ¿no? Sí, en Los Ángeles. Una muerte en un asilo de veteranos, pero hasta prácticamente cumplidos los 80 años seguían las montañas rocosas intentando hacer una vida que se ha acabado. Yo creo que uno de las apuestas que hace esta película es por recuperar el sentido de frontera.
Sentido de frontera que para los americanos fue absolutamente vital, como para la literatura española, el concepto de frontera en la lucha contra los musulmanes, el concepto de reconquista. Sí, aquí era ese personaje misterioso, uno de los numerosos misterios que tiene la película, como muy bien ha dicho Fernando al comienzo, es un personaje que llega casi un poco como el personaje de John Wayne en Searchers. Es decir, lo vamos sabiendo por pocos detalles. Ese pantalón de militar, esa expresión del viejo cazador de osos cuando dice me he perdido una guerra, cuando pregunta ¿ha acabado ya la guerra? ¿Quién ganó? Es decir, vemos que probablemente es alguien que huye de los horrores de la guerra y de la ciudad. En un momento determinado dice ¿por qué no te vas a una ciudad? Y dice ya conozco una ciudad con una cierta dosis de melancolía. Es una película que yo creo que arrastra la influencia de más allá del Missouri en cuanto a esa explosión de la naturaleza y que ha influido a su vez, a mí me parece, que muy claramente en Bailando con Lobos. Sí. Es una película que ha influido mucho en esa película. Pero realmente en el novelista, en Michael Blake, el novelista en el que se basa y co-guionista de Bailando con Lobos, pero efectivamente el personaje de Kevin Costner yo creo que es un hijo directo de no solamente de la iconografía del personaje de Redford, sino todo el mensaje de la película. Efectivamente, yo creo que es una gran influencia. Los problemas de rodaje eran tremendos porque se encontraban con que había nevado tanto durante la noche que no podían ya rodar lo que tenían previsto, pero sepultaba los trípodes. Y era una cosa tremenda que el rodaje fue terrible, pero Pollack se empeñó en sacar esos lugares naturales y hacerlos de ellos casi protagonista, ¿no? Y eso da una imagen muy de Walt Whitman, que lo recitaba alguno de los versos que tiene, que no puede citar ahora, casi es una cita literal de inspiración, pero da la idea de que es una película muy física y que recupera el sentido del paisaje, esos planos geniales. Tú dices los del zoom, bueno, hasta Howard Hawks utilizó el zoom en Río Lobo, ¿no? Sí, era un recurso, ¿no? Pero de todas formas aquí está bastante matizado, ¿no? Esa existencia de los planos generales con la magnífica fotografía de Callaghan y una utilización de la Panavision ciertamente extraordinaria. Los que sois actores, tú sabes que cuando está metido Robert Redford con ese que está intentando pescar, ese agua está helada, ¿eh? Bueno, eso es terrible. Eso es terrible. Eso es terrible, porque no es una toma solo, a lo mejor lo ha hecho. Claro. Y es de estar helado, ¿eh? Claro, hasta que pilla la trucha esa o el pez ese que se le escapa de las manos, está preparado, por supuesto. Claro. Pero efectivamente para Redford debió ser un rodaje verdaderamente terriblemente duro, no solo esa secuencia, pues esas las secuencias primeras que se tiene que meter allí, pero luego a lo largo de la historia es algo tremendo, sí. Oye, y una cosa, es curioso, y yendo un poco a tu mundo de la pintura, ¿vosotros recordáis cuadros de Remington de este tipo de montañas? No, él no ha trabajado nunca mucho esto, ¿verdad? Yo creo que hay un pintor que es George Catlin, que es de los primeros pioneros, y Carl Bodmer son los que recogen casi toda este fascinante mundo de los primitivos, porque Remington sí tiene algunos cuadros, pero tiene quizás más Charles Russell, que es el pintor de Montana, es un pintor más del norte, mientras que Remington es más de las grandes llanuras. Más de las llanuras. De eso sabe mucho más. Polvo, ¿no? Eduardo, ¿no? Pero sí, no recuerdo yo estos pintores que dices, ahora no los recuerdo yo en la montaña. A mí hay una cosa en esto que me sugiere, que se me ha revelado de alguna manera, que es como las montañas rocosas y la épica esta, porque estos colonos que aparecen en la película también muy aislados, ese es un segmento muy pequeños, temerosos, absolutamente perdidos, igual que todos los demás, sin la épica, sin ser héroes de epopeyas como es Jeremiah Johnson, que elige libremente abandonar el valle, la ciudad y aprender a vivir en las montañas de nuevo. A mí me recuerda, es como la épica del Far West, es como El Dorado al revés. Es decir, porque El Dorado había un objetivo, era la búsqueda del oro. Y curiosamente en Jeremiah Johnson y en todo el discurso de la epopeya esta, el oro es precisamente lo que se abandona. O sea, el oro habita en los valles y esto no interesa absolutamente para nada. Hay que ir más arriba. Hay que ir más arriba, sí. Hay que elevarse. Y ahí hay toda una historia, como decía antes Fernando, claro, de rito iniciático. Es una época, además, donde la contracultura, digamos, ha llegado a su cenit. Y no hay que olvidar que hay bestsellers en ese momento, en esa década, en el mundo, como Conversaciones con Don Juan, de Carlos Castañeda, donde está los viejos conocimientos para una juventud de entonces, contestataria, rebelde, opositora a las guerras. Por eso, lo que decía
Eduardo Torres Dulce, esas dos referencias a las guerras. Me he perdido una guerra. No se ha perdido nada, le dice al viejo cazador. No se ha perdido nada. Y al final, él mismo tampoco sabe si la guerra sigue. Le pregunta al otro, ¿contra quién? Dice contra el presidente, de México. Sí, es la guerra de México. Claro, es una historia, es una cosa como... Noticias, claro. Como noticias de otro mundo, de secesión, ¿no? Ya está olvidada, ¿no? Es la guerra de México. Luego, con respecto a eso que decís de los diálogos, bueno, aparte de que es la película de los silencios, es una cosa prodigiosa. Efectivamente, como tú antes apuntabas, Eduardo, cuando llega el destacamento que van a salvar a los colonos esos que están perdidos y que es lo que origina toda la tragedia, pues él tiene dificultades para expresarse. Incluso se lleva una gran alegría, por fin puedo hablar en mi